Nos encontramos con el doctor Alejandro Rodríguez Medrano. Él es expresidente de la primera sala de terrorismo en el año de 1988. Y doctor Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Le quería hacer una consulta. Yo he escuchado que usted indica que el presidente Vizcarra no es un presidente constitucional, sino es de facto. Así es. Dígame por favor, ¿por qué? Explico. En primer lugar, el único presidente que jura electo es el 28 de julio ante el Congreso. Y eso lo dice el artículo 116 de la Constitución. Este señor, el Congreso le toma juramento, lo trae de Canadá, si es un presidente de facto, porque eso no está escrito en la Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo 110 de la propia Constitución establece que el presidente de la República es elegido por 5 años y en esa misma plancha, con sus 2 vicepresidentes, el primero y el segundo, juran también igual. Tan es así que cuando por impedimento temporal asume el primero o el segundo o el presidente del Congreso. Listo. Doctor Canelo, una consulta. A lo que dice, refiere el doctor Alejandro, ¿usted comparte esa idea? ¿Es o no constitucional el gobierno del presidente Vizcarra? Yo comparto, en cierta forma, el tema estrictamente formal, porque si nos atenemos a varias formalidades, podríamos llegar el derecho formal jurídicamente a esa conclusión, jurídica y lógicamente. Pero también hay que ver la circunstancia de hecho. Y recordemos que el derecho constitucional no solamente es un derecho de formas, finalmente es un derecho político y de fuerza. O sea, ¿qué sucedió después? Hay una palabra que es la que, digamos, está en discusión. Se habla de la denegación tácita, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Vizcarra y su gente dicen, bueno, me han denegado tácitamente. ¿Eso existe o no existe? Bueno, podemos discutir, porque podríamos decir, lo que no está permitido está prohibido, la Constitución es libertaria en ese sentido, no hay prohibición expresa, entonces sí ha habido denegación tácita. Entonces, en el tema de las formas, yo reconozco que la posición constitucionalista del doctor es sólida y tiene argumentos. Pero si nos vamos luego a los resultados, a las circunstancias de hecho, ahí cobra sentido un poco lo que sucede con la teoría hipotética fundamental de Kelsen, ¿no? Es decir, si producida una dictadura, esta dictadura o esta subversión triunfa, se convierte ya en el poder real y en consecuencia cobra legitimidad todo lo actual. Y lo anterior, es más, puede ser hasta perseguido, ¿no? Hemos tenido varias rupturas constitucionales en el Perú. Igual se discutió cuando Fujimori toma el poder, cierra el Congreso en aquel momento, pero hoy nadie duda que el gobierno de Fujimori fue legítimo. ¿Se legitimó? Qué interesante. Lo mismo pasa hoy. Repito, las formas son correctas, como lo decía el doctor, pero los resultados, justamente por esa situación que tiene el derecho constitucional, que es político, ¿no? Entonces, digamos, ahí se habla de ponderaciones, se habla de principios, y resulta que el derecho constitucional, que tiene un lado muy formal, se relativiza en las circunstancias ya de la vida diaria. Por ello es que, así como gobiernos que surgen de facto se legitiman, como fue el gobierno de Fujimori en su primer gobierno, en el segundo momento, gobierno. Yo diría que en estos momentos esto está legitimado. Tan es así que incluso han participado quienes se opusieron, ¿no? Quienes se opusieron, los partidos que se opusieron, Fuerza Popular también participa, y también el Congreso se mantiene vigente a través de la comisión permanente. Es decir, se consolidó una situación de hecho, repito, le doy la razón en cuanto al aspecto formal, pero se ha consolidado esto respecto a una situación que el derecho constitucional también reconoce, ¿no? Estas situaciones. Doctor Rodríguez, no me ha dejado terminar por cuanto el impedimento es temporal y el impedimento permanente del presidente de la República.
Cuando es, en el caso que hemos hablado, es temporal cuando el presidente se va de viaje o está enfermo o tiene proceso judicial, pide su licencia. Pero cuando es permanente, se da el caso de la renuncia. Y tan es así que se va el presidente con sus 2 vicepresidentes. Aquí no se ha ido, los 2 vicepresidentes se han quedado. Tan es así que el primer vicepresidente debe haber convocado a elecciones de presidente y vicepresidente, porque está la vacante. La vacante, al haberse producido, se va con sus 2 vicepresidentes, porque el presidente electo tendrá que asumir el cargo con sus 2 vicepresidentes. En cambio, acá no. ¿De dónde me saca el Congreso que le toma juramento y lo traen de Canadá al primer vicepresidente? No existe norma que lo diga. Y si no, veamos qué cosa dice el artículo 116 de la Constitución. El presidente de la República presta juramento de ley y asume el cargo ante el Congreso de la República el 28 de julio del año en que se realiza la elección. Y él no es elegido, él está transitoriamente en el cargo. ¿Para qué? Para haber convocado a elecciones. La temporalidad lo dice claramente. El artículo 114 y el 113, la vacancia. ¿Y qué se debería hacer, doctor? De facto, incluir el propio Congreso. Este Congreso que va a asumir el cargo tiene una responsabilidad enorme. Ni siquiera lo mencionan, ni siquiera se han preocupado. Pero vemos a un Martín Vizcarra tratando de reunirse con las bancadas. Sí, ¿no? perdón un coqueteando ratito. Por acá y por allá. ¿Me deja terminar? 2 minutos. ¿Cómo no? 2 minutos le doy y le termino. El presidente del Congreso y los congresistas electos nombrarán su comisión permanente y los demás se van. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? Verle la legitimidad del presidente de la República. Y él, de acuerdo con la propia Constitución, automáticamente debe ser cesado. Y además, no tiene la inmunidad parlamentaria, los vicepresidentes no tienen la inmunidad parlamentaria ni presidencial. Si no, veamos el artículo 99, ¿quiénes son los magistrados o los altos funcionarios que están revestidos de la inmunidad parlamentaria y la inmunidad presidencial? Y aquí no se están dando estos hechos. Por eso el doctor dice, la formalidad, cuando tú rompes la formalidad, automáticamente ya entras en un proceso de facto, cualquiera que sea. Entonces, la pregunta es, este reto que tienen los nuevos congresistas, y eso es prioridad 1, independientemente, ¿qué cosa dice para terminar la idea y se dé cuenta el pueblo peruano y ustedes? ¿Qué dice el artículo 115 de la Constitución? Impedimento temporal o permanente del ejercicio de la presidencia. Por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente, en defecto de el segundo vicepresidente, por impedimento de ambos del presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. ¿Por qué? Porque es el tercero, no estaban los 2. Pero ese se refiere a los 3. Me he leído la Constitución de 1826 hasta la actual y esta es mi conclusión. Bajo su perspectiva, Martín Vizcarra... Es ilegal. Es ilegal, ya. Y en el hipotético caso negado que los congresistas se pusieron de acuerdo en vacarlo. Cometerían delito de omisión al hacer denuncia. Y eso es para todos, porque todos los peruanos, cualquiera que sea nuestra situación jurídica, debemos proteger la Constitución. Y al no tener inmunidad, Vizcarra sería procesado por todos los casos que... Ya debe estar, ya lo he dicho la vez pasada que vine acá a la radio. Listo. Doctor Candelos, ¿qué opinión le amerita para culminar este punto? Porque tenemos otro tema de la prisión preventiva que es muy importante. Sí, el problema es que los congresistas electos, si seguimos el razonamiento, repito que para mí es un razonamiento interesante, válido, académicamente además debería discutirse en los foros universitarios, la posición del doctor Rodríguez Medrano. Sin embargo, estos señores que han sido electos en todo caso bajo disposición de un presidente, si seguimos esa lógica, irregular con un mandato nulo, que no le correspondría el cargo. Se nos cae todo el Estado. No solamente eso, no olvidemos de que la propia Constitución establece que los viceministros se encargan del despacho. Al encargarse del despacho por mandato constitucional, ¿puede dictar leyes? Ni modo. Sí. Y ojo, que el artículo 46, lo cito, ¿por qué? Porque cuando se usurpa funciones públicas con violación de la Constitución y de la ley, sus actos son nulos. Yo quería terminar señalando que lo mismo podríamos haber dicho, y se decía en aquel momento y fuertemente, de la decisión que tomó Fujimori de cerrar el Congreso. Sin embargo,
Algunos incluso dicen que la Constitución del 93 no debería existir, es nula y deberíamos estar en la Constitución del 79. Y es que si seguimos retrocediendo, la historia peruana, como lo ha señalado el doctor, de las constituciones desde su origen, todas han sido más o menos bajo la misma sospecha, esa creación nula, luego de un acto político, tal. Por eso que el constitucionalismo moderno dice, sí, pues efectivamente había un problema, no podemos soslayar el problema, ha habido un problema. Y queda saneado con el tema pero político. Queda convalidado con el triunfo, fíjense qué increíble, o sea, podría ser el dictador más despreciable, pero si se consolida en el poder, fíjese que sus actos resultan legítimos, por lo menos legitimados. Entonces, el concepto de la legitimación en el aparato constitucional funciona. Y yo diría que en estos momentos está legitimado el señor Vizcarra, a pesar de todas las objeciones serias que señala el doctor Rodríguez Medrano en su nombramiento. Entonces, lo que yo creo, contrariamente así a lo que señala el doctor Medrano, es que deberíamos ya continuar. Este señor está de salida, le queda menos de un año, y yo creo que por un tema de gobernabilidad deberíamos ya dejar que se vaya y abocarnos a una convocatoria de elecciones democráticas y correctas. Y si hay que juzgar lo que tenga que juzgarse a este señor y a todos, bueno, que se lo juzgue como tiene que ser. No, en eso estamos de acuerdo. Sería, en todo caso, para culminar, sería un trabajo de estos futuros congresistas y también de un debate entre constitucionalistas y personas de alta trayectoria en el derecho para poder ver si realmente el tema de Martín Vizcarra ¿es o no un presidente constitucional? Ahora, pasando doctor, a otro punto de la prisión preventiva. Hemos visto el rechazo de la prisión preventiva en el caso de Yehude Simón, que demuestra que quienes integran el sistema de justicia, ya están considerando que realmente existe un abuso en la figura de la prisión preventiva, ¿o ustedes creen que realmente las prisiones preventivas que se están dando actualmente, están dentro de los cánones del derecho y de lo constitucional? Doctor Canelo. Bien, yo creo desde una perspectiva garantista que la Constitución en estos casos es el canal al cual los jueces deben limitarse. Y la Constitución y la ley especialmente establecen cuáles son los requisitos para una prisión preventiva. En el Perú, definitivamente, mucho se ha exagerado en esta materia y cosas tan absurdas como decir, por ejemplo, este señor tiene un número en su casa, pero hemos descubierto, dice el fiscal, que tiene otro número su casa. Claro, eso es la puerta principal y la puerta accesoria. Dicen, intento de fuga. Entonces, ese tipo de argumentos ya sí son excesivos, violatorios de los derechos fundamentales. Y más aún cuando la prisión preventiva se ha politizado. Es cierto también que los jueces, y el doctor ha sido un magistrado muy reconocido, presidente además de la Corte Superior, sabe perfectamente que por más que tenga una vocación de imparcialidad, siempre hay una preocupación, un contexto muy humano donde fuerza las cosas. Probablemente muchos de los jueces, a pesar de sus esfuerzos, no dejan de estar presionados, a veces políticamente, a veces por la fuerza de la población, los noticieros, los periodismos, y entonces prefieren, en vez de asumir con valentía un rol y decir, señor, bueno, en este caso no va pues la prisión preventiva, pero prefieren el aplauso y aceptar las prisiones preventivas. Doctor Alejandro Rodríguez, usted ha estado preso, por un buen tiempo. 8 años. 8 años, indebidamente, ¿no? Sin mandato constitucional ni del Congreso. Lo conversaremos luego en una posterior entrevista. El tema es, para ustedes, la prisión preventiva que se están dictando, ¿van de acuerdo al derecho? Es inconstitucional. Dígame, por favor, sus fundamentos. ¿Por qué? Porque la presunción de inocencia no ha desaparecido de la Constitución. Por lo tanto, ¿qué prueba? O sea, por indicios, porque alguien me dijo, ni modo. Eso no se lo deseo a nadie, pero sí se está violando la Constitución. Si la detención preventiva, con pruebas contundentes, ¿acaso viene a ser detención preventiva? Yo lo juzgo, lo condeno y se acabó, se va a su sitio donde corresponda, a la calle o a su casa o adentro. Acá no.
Este es un abuso del derecho, un invento de la idiosincrasia de aquellos que quieren burlar o meterte preso porque no hables o porque no quieren que se sepan la verdad de los hechos. Ojo, yo he sufrido la cárcel en carne propia y no se lo deseo a nadie. Ojo, cuando presidente de la Corte yo inventé y creé las salas que se ven hoy en día en las cárceles. ¿Y por qué? Porque Lurigancho se levantó. ¿Y qué hice yo en el año 94, 95, en abril? La gente, la población se quejaba porque tenían más de 15 años, inclusive uno ya tenía condena, pero se había quemado su expediente. ¿Y qué pasó? Le di la libertad. ¿Qué hizo el presidente de la Corte en esa fecha? Sepa, me pone un apercibimiento. ¿Por qué? Por haber actuado correctamente buscando la solución del reo. Doctor, solo para culminar, dígame, usted fue muy vinculado al gobierno de Fujimori y también a Vladimiro Montesinos, ¿no? Así es. Para usted, dígame en concreto, ¿Fujimori debería tener libertad actualmente? Vea usted, primero le aclaro la situación, porque usted me está relacionando con dos personajes. Primero, con el ingeniero Alberto Fujimori y con el doctor Montesinos. Yo he sido docente de las Fuerzas Armadas desde el año 75 hasta el año 2000. Por lo tanto, tenía yo la obligación de servir a mi país, no solamente en cualquier estamento militar. Y eso ha quedado en claro. No me han demostrado absolutamente nada, incluso ni siquiera con denuncia. Se me denunció por un hecho y se me juzgó por otro, y se me condenó por otro. Y hasta ahora son mis cosas embargadas. ¿Eso es justicia? Entonces, pues, seamos honestos. Fujimori ha sido juzgado por sus jueces naturales como el mío. Tampoco. O sea, han hecho y siguen haciendo. Yo sostengo que estamos en una anarquía y estamos con una metástasis generalizada que hasta ahora ni se arregla ni se compondrá. ¿Por qué? Porque si no se pone o no se extirpa, seguiremos en lo mismo. Y esto es ningún engaño, de Vladimiro Montesinos para igual usted? Para todos. Listo. Acá no hay tinte político. Lo que hay es el Estado de Derecho que se está buscando. Y para eso estoy aquí en Onda Digital TV, para aclarar el panorama. Programa Contacto Perú. Y en el programa Contacto Perú. Contacto Perú. Ya. Le agradecemos a ambos, muy valiosas cada uno su punto de vista, esa es la idea, enriquecer. Pero hemos coordinado en varios, así que... Me parece muy bien, sí, esa es idea. Son como hombre de derecho. Dos hombres del derecho, ¿no? Que ven, y lo importante es que estamos en una democracia y cada uno pues indica su posición y sobre todo usted, amable televidente, aprende un poco No solamente eso, lo que nosotros decimos es para que sepa defender sus derechos y no sean vulnerados. Mire usted. Agradecemos a cada uno de ustedes, doctor Alejandro. Hay muchas Rodríguez cosas Medrano. por decir, el tiempo es bárbaro y corto. Usted lo sabe, doctor Raúl Yo Canelo. quiero despedirme simplemente diciendo que vivimos en estos momentos situaciones que se han ido incrementando de la dictadura de los jueces. Este tema de la privación preventiva es parte de ello, pero no solamente en el proceso penal, en el civil también. Si, por ejemplo, yo digo que usted demuestre que es inocente en materia civil, estoy violando la presunción de inocencia. El doctor ha señalado ese principio constitucional clave y los ciudadanos deben saber que debe reformarse todos estos institutos para evitar los abusos. Sí, antes que me olvide, tiene por qué probar su inocencia. Y la acá se te dije que pruebes tu inocencia. En el Perú, así que efectivamente. Estamos en Perú. Vamos en este momento a una pausa comercial y continuamos.